in the courts of the United States. Additionally, an estimated 18,778 individuals are waiting in Mexican territory to present their asylum claims at the U.S. border port of entry due to the implementation of a metering system. In conclusion, Mexico has been working to address the increased flows of migrants, offering the option to request refugee status, adapting the legal framework to offer regional cards to those who wish to stay or work in the southern states of Mexico, and increasing immigration control actions in Mexico's southern border and the Isthmus of Tehuantepec. Without these efforts, the flows of migrants that arrive at the US border could be much larger. Without Mexico's efforts, an additional 250,000 migrants could arrive at the US border in 2019. Slapping tariffs, along with the decision to cancel aid programs to the Northern Central American countries, could have a counterproductive effect and would not reduce migration flows. Tariffs could cause financial and economic instability, which means that Mexico could reduce its capacity to address migration flows and to offer alternatives to the new migrants who have recently arrived in Mexico. Mexico's proposal is to work together with the US and the rest of the international community, particularly with the countries involved in the transit of the flow, with the ultimate objective of reducing forced migration by accelerating the economic development and well-being of El Salvador, Guatemala, and Honduras. Mexico believes that only this will address the root causes of migration and provide a comprehensive response to the surge. Mexico is also willing to keep working with the US to address issues of common concern. Our peoples are united by a deep friendship and history, and we wish our governments to remain friends and partners as well. We have faith in dialogue and politics as a means to avoid a costly and unnecessary confrontation. We believe our countries can reach a deal on how to face a matter on which our approaches are different. We act out of deep-rooted principles, and there is a clear limit to what we can negotiate, and that limit is Mexican dignity. Thank you very much. I'm going to ask Mr. Victor Villalobos to share with you some reflections about the impact of the tariff announced. He is going to leave in shortly because he has a meeting with the Secretary of Agriculture of the United States. So, Victor, if you... Muchas gracias, canciller. Voy a hacer una breve intervención en español y después haré un resumen en inglés. Con relación a agricultura, México y Estados Unidos tienen un mercado complementario. Este se ha venido desarrollando durante las últimas décadas. Y este mercado complementario provee de parte de México frutas frescas y vegetales, a la vez que Estados Unidos ha venido proveyendo a México genética, granos y productos cárnicos, lo cual ha venido fortaleciendo esta relación y, como le mencionaba, hoy día México y Estados Unidos tienen un mercado integrado. 2/3 partes de este mercado integrado es producto de compañías que están establecidas en ambas partes de la frontera. Y en ese sentido, y a partir del establecimiento del NAFTA, de nuestro tratado comercial, se ha venido incrementando desde el punto de vista financiero. Tenemos aproximadamente, solamente en el año 2018, 4.750 millones de dólares de mercado comercial entre ambos países, lo cual es en una cifra de 130 millones de dólares diarios, producto de este intercambio comercial. Si esta tarifa se impusiera en relación a el impacto que tendría en agricultura,
agricultura sería en el orden de 1.410 millones de dólares. Esto es aproximadamente 3.8 millones de dólares diarios, lo cual impactaría ambos lados de la frontera, particularmente al consumidor. Lo que nosotros consideramos con relación precisamente al problema migratorio desde el punto de vista de la agricultura es que este tiene que ser atendido desde su origen, y parte muy importante de la migración en los países hermanos centroamericanos viene en una proporción muy alta, se estima más o menos del 60% más, de las zonas rurales. Entonces, la estrategia donde Estados Unidos y México podrían liderar un programa para atacar el problema donde se origina, que es precisamente en las zonas rurales de los países centroamericanos. Y en ese contexto, llevar condiciones de desarrollo, condiciones de riqueza y sobre todo alternativas para programas que están influenciados fuertemente por el cambio climático o por problemas de enfermedades y plagas. Les doy una cifra. Centroamérica vive mucho de la producción de café, más o menos 600,000 pequeños y muy pequeños productores de café viven precisamente de este cultivo. Un impacto tan serio como ha sido el de las enfermedades de plagas y enfermedades en el café ha creado problemas de miseria. Atender este problema, ¿dónde se origina? Es parte de la estrategia que desde el punto de vista de agricultura consideramos. I just would like briefly to mention that we are enjoying for some decades in agriculture. We are enjoying an integrated market in between the United States and Mexico. So Mexico provides fresh fruits and vegetables all the year around, as well as we enjoy having products like meat, genetics, and grains and cereals from United States to Mexico. So in that regards, we enjoy it and we have this integrated market. We consider that two-thirds of this market comes from intercompany trade. That means that we have inversions in agriculture products in Mexico as well as from Mexico to United States. It was mentioned that since the implementation of NAFTA, agriculture trade between the two countries expanded up to $47 billion just the last year alone. So that means it's in the order of $130 million a day as a result of this trade and this market. If an initial tariff of 5% were imposed in all agri-food products, the impact will be amount $1.4 billion a year, approximately. So only with the application of this initial tariff of 5% will be daily loss of in the order of $3.8 million. So that's the impact. And for that respect, and regarding the immigration, we are considering that the problem that is occurring in Central America that triggered this migration process can be solved if United States and Mexico leads a program where it is initiated, which is in the rural area. So bringing investment, bringing technology and knowledge to that particular region will be part of the solution. Thank you very much. And as the Secretary mentioned, I have to leave because I'm going to attend a conversation with my counterpart, Dr. Sonny Perdue, in USDA. Thank you very much and good morning. Adelante la secretaria y después escuchamos unas palabras del doctor Jesús Seada también. Muy buenos días a todos, a los medios que nos acompañan aquí en la embajada en Washington y bienvenidos a esta conferencia también a los que nos siguen por medios electrónicos. Igual que Víctor, iniciaré con una presentación breve en español y luego les haré el resumen en inglés. Lo primero que hay que decir, y creo que ese es el punto más importante desde
la Secretaría de Economía que queremos hacer tiene que ver con la importancia de la integración comercial que México y los Estados Unidos, junto con su socio Canadá, han experimentado en los últimos 25 años. Pero esta integración comercial, resultado en muy buena medida del tratado comercial que se firmó, que entró en vigor en 1994, ha transitado hacia una integración productiva. Y esto hay que destacarlo porque no solamente se trata de los flujos de comercio, sino en realidad se trata que se ha construido en este cuarto de siglo, se ha construido una forma de producción en América del Norte que toma lo mejor de cada uno de los países para que esta región se haga una de las más competitivas del planeta. Y esa fue precisamente uno de los pilares que nosotros quisimos enfatizar en el momento de la modernización del tratado comercial. Y que estamos seguros que una vez que quede ratificado el nuevo tratado, tendremos todos que caminar hacia el fortalecimiento de esa economía de América del Norte, una economía que tiene todo para ser una economía competitiva frente al resto del mundo. ¿Y cuáles podrían ser los indicadores de esta integración productiva? En primer lugar, hay una gran proporción del comercio entre México y Estados Unidos que se realiza lo realizan las propias empresas y es intrafirma. Esto quiere decir que es una misma empresa que envía y recibe productos a través de la frontera para su manufactura, para agregar valor, para incorporar valor agregado en procesos productivos que ocurren a ambos lados de la frontera. No solo se exportan entonces desde México bienes de consumo final, sino insumos muy importantes para la producción de América del Norte. Otro elemento que nos indica cómo esta integración comercial fue transitando hacia una integración productiva es la participación del comercio de todos los estados de la Unión Americana. Estamos hablando que no solamente son los estados que tradicionalmente tenemos en la cabeza cuando pensamos en el comercio entre México y Estados Unidos, Texas, Michigan, California, Illinois, Ohio, los que participan en los flujos comerciales. Las estadísticas nos muestran que participan todos los estados del territorio estadounidense. Y en tercer lugar, otro indicador de esta integración productiva es la creación de empleos directos por el comercio. El comercio genera empleos en el comercio con México y desde México genera empleos directos en los Estados Unidos. Como socios, les decía yo, negociamos la modernización del Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC en español, USMCA en inglés, y esto lo hacemos justamente para conservar y dar viabilidad a los beneficios que trae la integración comercial y productiva a ambos países. La imposición de aranceles a un nivel de 5%, empezando en junio 10, y un aumento progresivo hasta un umbral de 25%, evidentemente traería afectaciones a esta integración comercial y productiva. Las afectaciones irían del orden o tocarían afectaciones a consumidores, a cadenas de valor y a empleo, justamente porque son estos algunos de los aspectos que ya les mencionaba yo hace algún momento. Creo que es muy importante que conservemos esta idea
clara de cómo hay una integración que va incluso más allá de la propia política pública. Importa mucho lo que hacemos los gobiernos, pero importa mucho más lo que hacen todos los días las decisiones empresariales y cómo participan en estas empresas los trabajadores en ambos lados de la frontera. Yo quisiera dejarlo aquí y simplemente voy a hacer un par de señalamientos en inglés. And the point I would like to make today, this morning, is that Mexico and the United States have experienced a commercial integration beginning in the early 1990s, but that commercial integration turned into a productive integration, which has been shown by the great proportion of intra-firm trade, by the participation of trade flows in all states within the United States, and the continuous creation of direct jobs in those states. The commercial flows in the United States are important, but more importantly is the daily productive activities that are based on that commercial relationship with Mexico. Imposing tariffs would be very damaging, not for Mexico, but for the supply chains that every day produce goods in Mexico and in the United States. We believe that as partners, we have the responsibility to provide the best conditions possible for our firms, for our workers, to develop and to make and to transform the North American region in one of the most competitive regions in the world. Thank you very much. Ahora el secretario para Norteamérica, Jesús Seade. Muchas gracias. Cordial saludo a todos ustedes, a todas. Voy a hacer unos comentarios muy breves, elaborando un poco aspectos de lo mencionado por la secretaria Marx. También voy a hablar de los efectos de los aranceles que se han prometido o amenazado. Quiero hacer un par de reflexiones para entender mejor lo grave que son estas medidas, el efecto que tienen para dos economías como son la de Estados Unidos y la nuestra. Por ejemplo, hemos visto cifras muy interesantes que ha publicado la American Chamber of Commerce con la evaluación de cuál es el impacto sobre los consumidores de los aranceles. Pero esas son simplemente el efecto impacto, es bastante directo. Si hay 350,000 millones de dólares de exportaciones de México a Estados Unidos, el 5% de 350,000 es 17,500. Y es lo que ellos han dicho, ese es el efecto sobre el consumidor. Pero es el efecto impacto directo. La realidad es que con las economías tan integradas como están, tenemos muchos ejemplos, como se ha manejado 1000 veces, de componentes en el sector automotriz, por ejemplo, que cruzan 8 veces la frontera. Y para que crucen 8 veces la frontera, quiere decir que cruzan 4 veces la frontera de México hacia Estados Unidos. Cada vez que se cruza la frontera se causará el 5% inicial, por ejemplo. Regresa a México el producto ya encarecido y al reexportarse causará el 5%. De modo que se acumula el daño. Entonces, el efecto sobre los precios, aún al 5%, que es la más baja de las tarifas prometidas, el efecto en realidad sobre los precios para el consumidor en Estados Unidos es mucho mayor. Segundo lugar, quiero comentar algo. Hablamos mucho de que las economías están muy integradas. Hay productores, como decía el secretario Villalobos, que están presentes en ambos lados, partes que cruzan de acá para allá. ¿Por qué están tan integradas las economías? Por la simple razón de que somos dos economías
altamente complementarias. México le da a Estados Unidos algo muy importante para ser una economía más poderosa y más eficiente. Le da un país con una población joven, le da un mercado bastante considerable adicional, le da una dinámica poblacional y una dinámica como país muy importantes. Todo esto se viene afectado, se ve amenazado con estas tarifas que precisamente están destinadas o resultan en romper estas ligas, en invitar a los productores a ver otras direcciones. Y esto es sin mencionar los costos indirectos, porque si con todo esto la economía mexicana se convierte en una economía menos fuerte, una más débil economía, esto es un más débil mercado para Estados Unidos, es una economía con mayores problemas que probablemente empezará a tener lo que ya no tiene, que son flujos migratorios netos, etc. Finalmente, quiero hablar del aspecto de integración adicional. Estamos trabajando en lo que es correcto trabajar, que es el actualizar y el mejorar el NAFTA, el Telecán, con el nuevo tratado que hemos logrado. Hemos avanzado hacia una cosa complicada, por supuesto, hay resistencias en Estados Unidos, en México, en Canadá. Estas se han visto superadas poco a poco y hemos llegado ya al punto en que los tres países de una u otra forma han iniciado sus procesos legislativos para la ratificación. De pronto tenemos esta enorme piedra en el camino que pone en entredicho el progreso de este tratado, el cual es vital para nuestras economías. Hagamos lo correcto, que es ir en esa dirección, y no lo incorrecto, que es obstaculizarla. What I was saying, just very briefly, is that I really would like to add a couple of comments on trying to understand the full impact of these tariffs on our economies and our relationship. The American Chamber of Commerce published figures on the impact of the tariffs. For example, $350 billion worth of export from Mexico to the United States. You slap a 5% tax. Well, 5% of 350 is 17.5 billion in it. But that's the direct impact. The reality is that because the economies are so fully integrated, for example, car parts often cross 8 times in either way, therefore 4 times in one direction, 4 times the 5% will be affecting and compounding on itself. So the effect on prices for consumers will be much greater than 5% or 10 or 20, 25, much greater than that. Second, the economies are integrated for a reason, and the reason is that they are highly complementary. Mexico offers the United States further elements to strengthen the economy. A young population, a big market, a dynamic economy, a very good partner. And that's why trade has developed so strongly. All this is without mentioning indirect costs. In particular, the fact that if you do this, it'll weaken both economies. It will certainly weaken the Mexican economy. And where is the interest for the United States economy of having a weaker neighbor? It'll be a weaker market, a weaker partner in production, and certainly an economy that will begin to go back to having problems of employment and so on that we don't have now, and therefore perhaps a resurgence of what has stopped for many years now, which is out-migration from Mexico to the United States. Finally, the right thing to do is to continue perfecting this integration, as we have been doing, renegotiating the NAFTA that had good effects, but 25 years later was pretty old and lacking in many things. And we came up with a very good agreement, one that President Trump himself has very much celebrated. What we need to do is to continue to do what we were doing exactly just last week, which was to make progress in the legislative processes in the 3 countries. All of a sudden, we have this enormous distraction. So it's a choice. We have to go in the right direction of continuing cooperation for mutual benefit rather than the opposite. Thank you very much. Gracias.